Jorge Nieto Montesinos, el candidato que fue sorpresa para muchos, pero no para tantos, está con nosotros porque ha tenido la audacia de proponer el voto viciado como opción política y moral. Buenas noches, señor Nieto. Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Para mí también hablar con usted. Después del debate de anoche, creo que se ha ido la señal, ¿no? ¿No? Después del debate de anoche, ¿usted ha cambiado de opinión o se ha arrepentido un poco de proponer el voto viciado? ¿Se entusiasmó por algo? No me he arrepentido en absoluto, porque el llamado al voto viciado, también el llamado al voto en blanco o las distintas formas de expresar una voluntad en este proceso electoral que viene, es un juicio político y es un juicio ético-moral. El juicio político tiene que ver con el rechazo a un punto de vista que nos dice que debemos resignarnos a lo que hay. Y resignándolos a lo que hay, estamos así desde hace más o menos 20 años. ¿Y eso qué implica? Implica que la gente que tiene posibilidades de construir alternativas distintas flojea, evita su deber cívico y termina finalmente arrimándose a opciones que son lo que hay. La historia no es nueva en esto. Por tanto, hay una pelea, una lucha contra la resignación y la apuesta terca a la esperanza de construir un espacio político distinto, que es un poco la campaña en la que hemos estado nosotros en los últimos 3 o 4 años. Pero al mismo tiempo que es un juicio político contra esta cultura de la resignación, también alimentada por una cultura autoritaria, el, el, la forma beligerante con la cual se ha recibido tanto desde la derecha como desde la izquierda nuestro punto de vista, atacando ya no solo los argumentos o las razones, sino a las personas, y en mi caso particular, a quien ha sostenido este punto de vista, nos revelan una cultura profundamente intolerante y profundamente autoritaria, en ambos lados del espectro político. Pero adicionalmente a eso hay un juicio ético-moral. Las dos candidaturas tienen pues severas reservas, severas objeciones. Por tanto, son las dos cosas, es un juicio político y es un juicio ético-moral. ¿Cuál es la mayor reserva en ambos casos? Bueno, en ambos casos, una de las reservas fundamentales es la construcción de instituciones democráticas. De un lado, como usted lo ha reseñado hace poco, es claro que la señora Fujimori ha destruido instituciones, que en el 2016 tuvo una pataleta, que anunció que iba a gobernar desde el Congreso y que ha terminado haciéndolo y ha cambiado la tradición constitucional del país. Si fuera para bien, qué bien que se cambie, pero no ha sido para bien. Ha sido para construir un superpoder en el Senado, que era la manera, la apuesta finalmente de concentrar las capacidades y los poderes en una sola instancia para dominar desde allí, un poco como hizo en su momento su papá con las distintas instituciones del gobierno. Por tanto, aquí hay una objeción fundamental. Hemos roto el equilibrio de poderes. Como usted ha leído hace poco, se le retiró a la gente, a la ciudadanía, al pueblo, la capacidad de intervenir directamente en materia constitucional. Somos una democracia en la que los representantes levitan por sobre sus representados y le han dicho, tú hasta aquí llegas. Si quieres intervenir en materia constitucional, tienes que pasar a través mío y yo seré tu filtro. Una de las pocas democracias en el mundo en donde eso ocurre. Esta es la objeción en materia democrática a la señora Fujimori, pero lo mismo pasa en el otro lado. La promesa de una asamblea constituyente llevada hasta el fin en los términos en los cuales ha sido elaborada por distintos políticos e intelectuales que la promueven, no es solamente la elección de una asamblea como pudo haber sido la elección de la asamblea constituyente del año 1979, en donde los partidos registran candidaturas, votan y se establece una composición determinada en la asamblea. Es también la apertura a otras formas de participación que permitan alterar la correlación política en la asamblea. Si nosotros eligiéramos una asamblea constituyente como acabamos de elegir en esta primera vuelta a los que participan en la segunda, pues la composición de la asamblea constituyente sería más o menos parecida a lo que acaba de ocurrir. Por tanto, esa asamblea no tendría ningún sentido político. La idea fuerte de la formulación de asamblea constituyente es la de un contrapoder.
de un contrapoder al Congreso, al gobierno, que les permita alterar la correlación de fuerzas en el país y progresivamente avanzar en la dirección de un gobierno autoritario. Y no es casual que en ese frente político esté un señor como el señor Humala, cuyas ideas las conocemos perfectamente bien, o que parte de los electos en el Congreso sean personas que vienen del Movadef, que como sabemos era el brazo político de Sendero Luminoso. Por tanto, en ambos lados hay riesgos en materia de política y de construcción institucional democrática. Sin embargo, los que hemos propuesto el voto nulo, blanco, viciado, lo que fuese, como que tenemos una imagen así aristocrática, entre comillas, respingada, ¿no? Por ejemplo, Ismael Benavides dice de usted, se cree superior por proponer el voto viciado. ¿Se cree usted superior? No, en absoluto. Yo acabo por circunstancia, por casualidad, acabo de echar gasolina a la movilidad que uso aquí en la carretera panamericana y he podido hablar en ese momento con tres de las personas que atendían la gasolinera, dos mujeres y un hombre que estaban atendiendo los automóviles. Y los tres, aparte de que me dijeron que habían votado por mí, cosa que agradecí, pero los tres estaban profundamente preocupados por la carencia absoluta de opciones en la segunda vuelta. Y estaban auténticamente preocupados por su futuro, por las posibilidades de que la prolongación de una polarización política como la que hemos tenido en los últimos 10 años se prolongue y siga habiendo una vida con muchas dificultades económicas y con mucha inseguridad en materia de protección de la vida, y no eran personas que se sintieran de ninguna manera moralmente superiores, de modo que ese San Benito es simplemente una forma de una cultura bastante intolerante. No se puede discutir razones, tenemos que descalificar al adversario. No se puede decir, oye, no me parece que votes viciado por tal o cual razón, yo creo que en realidad debe ser así o asá, por esto y por esto. No, descalifiquemos al adversario. Y eso me parece que es profundamente intolerante y profundamente autoritario. Usted insiste mucho en el tema de la polarización, pero al final de cuentas, esta es también el resultado de extremas desigualdades, ¿verdad? Sin ninguna duda. Lo que critico yo de la polarización política es que es ficticia. Los que se pelean aquí arriba hacen fuegos de artificio, pero al momento en el cual tienen que construir una cultura de la impunidad para sus potenciales delitos, se ponen perfectamente de acuerdo. Todas las leyes pro crimen, casi todas para ser preciso, casi todas las leyes pro crimen, fueron dadas para proteger a los líderes de los partidos en el Congreso. Y tratando de proteger a los líderes de los partidos en el Congreso, han terminado protegiendo a criminales. Por tanto, esta es una realidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la polarización política así planteada, improductiva, inútil, desgastante, decadente, termina no haciendo nada frente a la polarización que realmente importa, que es la de las muchas desigualdades que existen en el país. Hay indicadores recientes sobre el nivel de concentración de riqueza en el 1% más rico de los países. Se compara a varios países de América Latina. El Perú, con largueza, gana el nivel de concentración en relación a Brasil, a México, a Chile, a Argentina, que tampoco son pues echados de igualdad social o de promoción de la equidad social. América Latina, como lo sabemos bien, es el continente más desigual del planeta, no el más pobre, el más desigual. Y en ese continente que es el más desigual, el Perú es uno de los países más desiguales. Por tanto, mi crítica a la polarización política es que es inútil, es ficticia, es hipócrita y no enfrenta los problemas reales, que son aquellos que usted menciona de la polarización social, de las muchas dificultades que existen para mantener una vida en vastos sectores de nuestra población. Pero ¿cómo pedirle, por ejemplo, al sur andino que, en fin, acepte el centro como opción? Usted ha hablado, por ejemplo, de la España postfranquista, del tremendo consenso que se produjo a partir precisamente de la transición. Pero eso requería, entre otras cosas, una gran clase media, que en el Perú más bien se ha estado extinguiendo en los últimos tiempos. Crear el centro es un desafío enorme, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, claro, lo es. Efectivamente, nuestra clase media es muy precaria cuando existe
y además está permanentemente en riesgo de caer en la pobreza. Y eso es un hecho real. Ahora, el surandino sobre todo, tiene todo el derecho a la protesta social, todo el derecho a la protesta social. Los que no tienen el derecho a extremar para utilizar a esa población para sus propios objetivos son los líderes políticos. Si por algo recordamos a Nelson Mandela, es porque pudo transformar el justo sentimiento de rechazo, de indignación, de rencor incluso de la población negra sudafricana en una apuesta por la construcción de una democracia. Eso es lo que hizo grande a Mandela. Los líderes no tienen el derecho de sentir, de expresar, digamos, sin ningún tipo de elaboración, los malos humores de la sociedad, que están completamente justificados en la sociedad. Pero no Pero sus olvide líderes... que Mandela, no olvide que Mandela llamó a la reconciliación cuando fue elegido presidente, pero no lo derrocaron. No hubo un complot contra Mandela. Mandela Eso lo terminó hizo su grande. Eso lo Así hizo es, grande. eso lo hizo grande. Eso lo hizo grande y él tenía ese propósito desde la cárcel. Desde la Ujú. cárcel estuvo construyendo la salida democrática para Sudáfrica. Entonces nosotros requerimos ir en esa dirección. Los abismos sociales no se resuelven en corto plazo. Los que sí se pueden resolver en corto plazo son los abismos simbólicos, el desprecio, la discriminación, el choleo, el ninguneo, que están a flor de piel. Lo hemos visto en el debate de la primera vuelta electoral. Rápidamente aflora el racismo como un recurso político, intelectual de ciertos sectores para despreciar el voto de los otros. Ese sí podemos resolverlo, con gestos. Ese sí lo podemos resolver. Es, de alguna manera, don César, es lo que a su manera hizo Velasco en el año 68, 69, cuando se refirió a los campesinos peruanos y les dijo, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La única, quizás la única obra importante de Velasco que queda es el reconocimiento cívico y ciudadano al cholo. Lo legitimó y eso no tiene vuelta atrás. A su manera, Fernando Belaúnde Terry lo hizo en el año 63, cuando recibió en Palacio de Gobierno a cerca de 4.000 comuneros, presidentes de comunidades indígenas, y les dijo en su discurso de entrada que él era su servidor y que esa casa era suya. Es decir, hay construcciones simbólicas de igualdad, de combate a la discriminación, que pueden acercarnos a todos los peruanos. Pero eso se ha perdido. Eso se ha Totalmente. perdido Hoy profundamente. día, Hoy día, César, tenemos una política vil. Prima el insulto, prima el carajo, prima el ver quién hace más alta la voz o quién grita más fuerte o quién encona más. Y eso no es la política. A veces, muy excepcionalmente, en la política uno tiene que levantar la voz, pero es excepción. En nuestro caso se ha vuelto la regla y la elaboración política, intelectual, es una cosa que es parte de un horizonte que hace mucho se La extinguió. desdicha es que los partidos que podían sostener esa moderación se han muerto. El APRA, que era la socialdemocracia, el PPC, que era, digamos, una versión peruana del socialcristianismo, ¿no? Y Acción Popular, que era precisamente la emergencia de una clase media reformista entre los años 50 y 60. Murieron. Tenemos ahora a Podemos, Bueno, ya no lo tenemos, felizmente. felizmente. Ha perdido su registro junto con APP, junto con Somos No se Perú, preocupe que lo va a recuperar. seguramente porque si hay dinero es posible comprar casi Pero todo. tenemos al Partido del Buen Gobierno. ¿Sobrevivirá usted? Mire, estamos haciendo el esfuerzo por construirnos como un verdadero partido político. Nosotros tenemos comités en todo el país, pero son comités todavía en crecimiento, en formación. Yo no le podría decir que estamos enraizados en la sociedad peruana. Esta elección nos ha dado un porcentaje para nosotros muy importante, relativamente en realidad es un 10%, un poco más del electorado del país, parte, digamos, del proceso de crisis de legitimidad de Son la un política y millón los partidos. ochocientos mil votos, no es poca cosa, ¿eh? No, no es poca cosa. Y los hemos recibido en las principales ciudades del país y para sorpresa nuestra, 10% de esos votos son de origen quechohablante. Son quechohablantes que han votado por nosotros, especialmente en la zona del Cusco, en algunas zonas del Cusco. De modo que el partido tiene posibilidades, si no cometemos errores graves, si mantenemos la constancia en el trabajo, tiene posibilidades de convertirse en una verdadera institución política, que es lo que necesitamos en el país, instituciones políticas y en general instituciones en el Estado.
Por tanto, vamos a persistir en el trabajo, lo vamos a hacer. Ahora hay una mirada un poco mejor en relación a nosotros. Yo inicié con mis compañeros y compañeras del Partido del Buen Gobierno la campaña en medio de la sorna y la incredulidad general. Hoy eso ya no es así. Ese 1.850.000 votos, César, indica que algo vimos que era verdad. Y entonces hay que persistir en ese camino. Hay quienes dicen que el voto nulo a quien favorece en el fondo, sobre todo, es a Keiko Fujimori y que de algún modo usted expresa una simpatía, digamos, tácita, soterrada hacia ella con ese voto viciado. ¿Qué dice al respecto? Y usan para ello, César, en los últimos días, una fotografía que publicó Hildebrand en sus 13, que es una fotografía mía con una especie de uniforme peruano, rojo y blanco, en la puerta de un ascensor en el Estadio Nacional antes de un partido de la selección peruana de fútbol, donde por casualidad y circunstancia coincidimos con otras dos autoridades del Estado en ese momento, los congresistas Torres y Letona, pero fue una circunstancia absolutamente casual. A partir de ahí se ha tejido toda esta No fue especulación circunstancia, sobre, fue mala suerte. pues, pero no había otra manera de reaccionar que aguantar a pie firme, no iba a pedir un cuchillo para degollarlos. Soy una persona civilizada. Y a partir de esa fotografía se ha construido toda esa leyenda, pero olvidan que yo renuncié al cargo de ministro de Defensa, ese fajín tan amado por muchos, porque tuve distancia política con Pedro Pablo Kuczynski cuando dio un indulto que yo consideré que no era humanitario, sino era parte de un negocio político, como luego se corroboró con creces. De modo que se pueden construir historias y fábulas, pero no resisten el más mínimo análisis de la realidad. Y generalmente quienes lo dicen es pues la vertiente izquierdista del espectro político nacional, que por ejemplo, colaboraron ellos con el entronizamiento de Fujimori en el gobierno, porque recordará usted que la izquierda entera votó por Fujimori para evitar el mal mayor que era Vargas Llosa, que colaboró con el presidente Ollantumala, que no hizo un mal Lo gobierno. recuerdo tan perfectamente como recuerdo el punto de vista de la República, vivando a Fujimori en los últimos tiempos, claro que sí, en los Bueno, últimos días de la bueno, campaña. ya entonces, en ese momento que usted menciona, ya se sabía que lo que venía era un imperio de la mentira. El titular que quizás usted también recuerde es que fue qué buena yuca, ingeniero. Qué buena yuca, ingeniero. Es decir, loa a la mentira y a la viveza, engañando, digamos, a la gente y a la sociedad. Y luego entraron estos compañeros, amigos, al gobierno de Ollantumala para salir 5 meses después. Y luego fortalecieron la posibilidad del gobierno de Pedro Castillo y nos dejaron como herencia, no hay que olvidarlo, nos dejaron como herencia a la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte llegó a el lugar en el cual finalmente se entronizó y terminó desplazándose en una maniobra de reptar muy intensa hacia la extrema derecha, pero entró por un partido que se declaraba marxista-leninista. Por tanto, todas esas cosas hay que recordarlas. Y en el fondo, César, usted me va a entender, esto es parte de la vieja frase de Stalin: no hay que hacerle el juego al enemigo. No hay que hacerle el juego de una forma de acabar y acallar toda crítica y toda posibilidad de elaborar razonamiento y pensamiento dentro de las fuerzas que se consideraban dueñas y parteras de la historia. Por tanto, cuando escucho todo este tipo de argumentaciones, cuando escucho el encono personal, ya no político, en el encono personal, no puedo sino pensar, pues, en una larga y sinuosa actividad política que ha terminado permanentemente en la derrota y en el fracaso. Usted ha recordado a Stalin y yo recuerdo que usted casi fue stalinista. Nunca fui estalinista, fíjese, nunca. Como nunca fui maoísta, lo podemos mirar recogiendo los diarios de la época. Lo tengo claro porque viví ese momento. Y ¿Qué relación tenía con Stalin? Eh, yo admiraba la letra, me gusta la literatura, y yo admiraba el modo de escribir de Trotsky. Y entonces era bien difícil, admirando la capacidad literaria de Trotsky, tener admiración por un ser pues más bien oscuro, más bien
neblinesco. Por Pero, tanto, no, nunca tuve esa pero fascinación. ambos salidos, paridos por la Revolución Gloriosa de Sin octubre ninguna del duda, 27. sin ninguna duda. Y yo lo dije en un librito que dejé escrito en el año 82. César fue uno de los pocos dirigentes de la izquierda peruana Ambos hijos de que hizo, Marx. cierto, fui uno de los pocos dirigentes de la izquierda peruana de la época que hizo el balance de su actividad política. Y dejé un librito que se llamaba Izquierda y Democracia en el Perú, publicado en 1982-83. Y en ese librito yo decía dos cosas en el lenguaje farragoso de la época, en el estilo de hablar de la época, pero decía dos cosas. Una, el horizonte utópico de la revolución ha concluido. El nuevo horizonte utópico es la democracia. Yo me topé con esa idea y con la democracia, como toda mi generación, a partir de la participación en las elecciones, tanto a la constituyente como a las elecciones de 1980. Y había un proceso previo. Y en el camino, en alguna de mis prisiones, porque estuve preso como dirigente universitario, dirigente estudiantil, me alcanzaron algunos libros, uno de Solzhenitsyn, que me acuerdo me impactó mucho, y otro de Octavio Paz, El logro ¿Cuál de filantrópico. Solzhenitsyn? ¿Cuál de ellos? Eh, no Un recuerdo día en en la este vida de momento el Iván título. Denisovich. Exactamente, exactamente. Hermoso, Entonces, ¿no? esos dos libros que los leí preso, a mí me iniciaron en un camino intelectual del que después no tuve regreso. Alguna vez Carlos Franco Cortés, Es que no que se era un regresa hombre, de Solzhenitsyn, se per- queda uno con él, ¿eh? perdón, Uno no regresa de Solzhenitsyn, se queda ahí. bueno, fue parte de mi proceso de aprendizaje y esa era una de las ideas que sostenía en ese libro. Eso me llevó a cambiar completamente mi manera de pensar la política. Para empezar, dejaron de haber enemigos, habían adversarios, dejamos de estar en espacios estancos distintos, éramos parte de un mismo barco y eso tiene consecuencias políticas para el modo en que uno razona la vida pública peruana. Y la segunda idea que yo dejé escrita en ese libro es que como izquierdistas de la época conocíamos mucho la revolución rusa, la revolución china, la vietnamita, la cubana, la nicaragüense, la albanesa, todas las revoluciones del mundo, pero conocíamos poco el Perú. Y quien nos lo mostró con toda claridad fue Bernardo Belaúnde Terry en el año 80, cuando después de ser, para nuestro discurso de la época, parte del pasado dinosaurico, termina ganando las elecciones. Y eso me llevó a mí también a reflexionar sobre por qué había ocurrido eso, qué cosa estaba pasando en la cabeza de los peruanos y de las peruanas que nosotros no entendíamos, qué Y pasaba en la recuerda, calle peruana. y recuerda el lema de Belaúnde del 80, fue tan sencillo, se lo hizo Jorge Salmón, gran Un millón publicista. de empleos, un millón de No, empleos, era trabajar y dejar trabajar. trabajar y dejar trabajar, efectivamente, efectivamente. Solo con Ahora eso. lo, ahora lo recuerdo. Pero digamos, yo me atreví a reflexionar sobre nuestra práctica y nuestra experiencia política, que es algo a lo que muchos se han negado. No han querido ver nunca sus errores, nunca han querido ver que fueron los que llevaron pues a Fujimori también al gobierno, que fueron los que llevaron también a la señora Dina Boluarte al gobierno detrás del señor Castillo, que cuando por primera vez llega la izquierda peruana al gobierno de la República, por primera vez lo que tenemos es un gobierno desastroso, desastroso, con más de Sí. 80 y tantos ministros. Por tanto, pues algún nivel de autocrítica tiene que haber y tiene que haber un nivel de duda sobre las cosas que se afirman con tanta contundencia. Muchas gracias por esta conversación. A usted, César, ha sido un placer, como siempre.